Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a los estudios que realizamos cada día. Bueno, no, cada día no, día de por medio, ¿no? Ya llevamos un tiempo haciéndolo día de por medio. Pero bueno, aquí seguimos con esos estudios. eh, Continuando con el libro de Tesalonicenses, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Ya hoy finalizamos esta primera parte de la primera carta, que nos queda la continuación del capítulo 4, verso 16 a el capítulo 5, hasta el final. Entonces, hoy ya terminamos esto. Así que les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por conectarse, por estar ahí presentes, por compartir con nosotros de este tiempo. No olviden que en este canal hay bastante material si quieren estudiar, aprender y bueno, estar ahí eh, más cerca del conocimiento del Señor, ¿no? Y con toda disposición, el que se acerca al Señor, pues es necesario que sepa que Él está. Y cuando hay fe en nuestros corazones y fe en nuestra vida de creer a sus palabras, pues estas cobran sentido aún más. Así que les invitamos a compartir con nosotros de este estudio y también a compartirlo a sus familiares, a sus amigos, bueno, a los que les rodeen también. Sirvan ustedes de brazo extendido para que este mensaje pueda llegar a muchas más personas. Vamos a orar y a dar gracias en esta noche y iniciamos el estudio del día de hoy. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por la vida, por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, Señor, de compartir como hermanos, de estudiar cada pasaje, Señor, que desde tiempos antiguos, Señor, has dejado allí como testimonio de que tú eres un Dios vivo, que eres real, Señor, y que has permanecido, Señor. Hoy queremos agradecerte por darnos la oportunidad, Señor, de acercarnos a tu palabra, Señor. Gracias porque es ella la que alumbra nuestros ojos, la que alumbra nuestro corazón, la que guía nuestros pasos. Es tu palabra, Señor, la que nos da vida. Y hoy, Padre, queremos eh, que seas tú llenándonos de tu presencia, de tu espíritu, derramando sobre nosotros sabiduría, entendimiento, conocimiento, Señor. Y que estas palabras puedan ser entendidas, Señor. Gracias por mis hermanos, por la disposición, por el deseo ferviente de buscarte, Señor. Gracias por sus vidas. Bendice sus casas, sus familias, Señor. Que en esta noche tu palabra, al ser predicada, Señor, pueda llegar a nuestros corazones y cumplir el propósito por el cual tú la envías, Señor. Gracias te doy por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio que veníamos hablando, ¿no? Capítulo 4, a partir del versículo 16, aunque voy a tomar desde el 13 para el contexto ahí, y continuamos con el verso 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De esto ya lo hablamos en la primera parte de este cierre y de este capítulo 4. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim a Yeshua a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces hablábamos acerca de que el que muere en el camino del Señor, ¿no? En la fe, con la fe en Yeshua, guardando sus palabras, haciendo la voluntad del Padre, pues no muere, sino que duerme. Y es lo que dice el apóstol Pablo, que los que mueren quedan en un estado como de sueño, ¿verdad? Para la resurrección. Y a los que vivimos, dice, también nos llevará juntamente con él. Entonces dice, y no precederemos a los que durmieron, sino que estos irán primero. O sea, primero será la resurrección y luego lo que menciona en el verso 17 como el arrebatamiento o el ser arrebatados, y vamos a hablar acerca de esto.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hablemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, que hayamos quedado. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero, ¿no? Y la parashá en la que estamos prontos a hablar de las festividades, ¿no? En la que se verá este próximo Shabbat. En esa parashá, hablaremos acerca de esto, ¿no? Y el tema de la final trompeta, ¿no? Que es el tema de entender que el día de Yom Teruah es el día de la trompeta, de la aclamación, ¿no? Y el sábado con la parashá quedará esto un poco más claro. Ahí tocamos este tema importantísimo con la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Y con el sonido de la trompeta, de la terúa, que es el tema del clamor, ¿no? De una aclamación. Y muy similar a lo que aparece con la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que hubo un clamor cuando el marido llegó, que decía, viene el novio, ¿no? Sálganle al encuentro. Así que el Señor mismo, aquel que había resucitado y se fue, pero que prometió volver, dice, ese Señor, él mismo, Yeshua, el Mesías, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero, ¿no? Así que los que hubiesen muerto con la fe en Yeshua, como les decía ahora al principio, serán resucitados. Y luego el 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y la enseñanza última que hicimos de este capítulo, les dije que el apóstol Pablo, estas palabras que está hablando, no podría hablarlas sin ningún sustento bíblico, ¿no? Porque hablará el apóstol Pablo de un arrebatamiento, del ser llevados juntamente con el Mesías, encontrados juntamente con él, ¿no? ¿Por qué dirá esto? Pues debe haber un sustento bíblico para todo esto, y debe ser algún pasaje en la escritura, algún profeta de la escritura que esté hablando acerca de estas cosas, ¿no? Y en lo que les dije de que cuál será ese profeta, cuál será esa palabra, les dije que miraran, ¿no? Cuál era el que hablaría, o quién habló acerca de esto, del arrebatamiento, o acerca de este ser tomados, ¿no? En los últimos tiempos con el regreso del Mesías. Y hay un profeta que lo menciona, ¿no? Hay un profeta que menciona esto. ¿Y por qué lo digo? Porque a lo largo de los años se ha predicado en las comunidades cristianas, en su mayoría, acerca de un tema que es llamado como el rapto o el arrebatamiento, ¿no? Y es un tema que hoy en día muchas doctrinas cristianas lo adoptan como una verdad bíblica, pero hay que ver si esto sí es una verdad bíblica, o si el tema del rapto o el arrebatamiento, como se enseña hoy en día, no es bíblico, sino es más bien una doctrina de hombres, o una doctrina errada, ¿no? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Cómo se enseña el arrebatamiento en las congregaciones cristianas? ¿De qué se predica acerca del arrebatamiento? ¿Qué es lo que se cree acerca del arrebatamiento, ¿no? El arrebatamiento es una doctrina que habla acerca de un rapto, ¿no? Como un ser llevados, pero en un momento determinado antes de la gran tribulación, ¿no? Entonces, como
ser raptados o ser llevados y dejar la tierra y de alguna manera ser guardados de la gran tribulación, ¿verdad? Que pues según los profetas y las cuentas que se hace, dice que duraría o durará 7 años, pero que a la mitad del tiempo, ¿no? A los 3 años y medio, eh, ahí comenzaría, digamos que lo más fuerte de la gran tribulación. Y luego al final de ese tiempo volvería el Mesías. Pero esa doctrina tiene, digamos que varios déficits al momento de verla escrituralmente. Una de ellas es que si hay un rapto, como dice acá, que seremos llevados, y si este es el apoyo escritural para hablar acerca de ese rapto antes de la tribulación, pues aquí dice que seremos encontrados con Yeshua en las nubes, ¿no? Y que los que están muertos resucitarán y que los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con él. Pero si esto es cierto de la manera en que se predica, pues entonces habría que ver que no sería, no habría una segunda venida del Mesías, sino incluso una tercera, porque habría una segunda para el tema del arrebatamiento, del rapto, y una tercera para el tema de, de restaurar todas las cosas, del ser librado Israel de sus enemigos y de que el Mesías ya gobierne o reine. Y la escritura simplemente nos habla, o solamente nos habla, de una segunda venida del Mesías. Ahora, la escritura está llena de similitudes con respecto a esto para entender si el tema es ser guardados, ser sacados de la tierra en un espacio de tiempo determinado para ser librados de una gran tribulación, pues encontramos en la escritura algo un poco diferente, ¿no? Y es el hecho de que, por ejemplo, el ejemplo más claro de esto es Israel en Egipto. Israel en Egipto pasó, digamos que de alguna u otra manera, una tribulación grande, fuerte. ¿Cuándo? Cuando Moisés y Aarón van y le piden al faraón que deje ir al pueblo. Y el pueblo, el pueblo no, sino faraón dice que no. Y a raíz de esa dureza del corazón de faraón, el Señor envía 10 plagas a Egipto. Pero hubo una diferenciación notoria en cuanto a Israel y a los egipcios. Y es que Israel moraba en una región llamada Gosén, pero era dentro de Egipto. Pero cuando todas estas plagas vinieron, en la región en la que vivían los israelitas no pasaba nada, ¿sí? Y digamos las ranas, que los piojos, que las langostas, que todas esas cosas, incluso la de la oscuridad, ¿no? Dice que en Egipto ninguno veía nada, pero en la región de Gosén, donde estaba Israel, ahí sí había luz y todo se veía normal. Entonces, hubo una diferenciación muy notoria con respecto a esto. Y podemos aprender algo aquí, y es el hecho de que Israel no fue sacado de Egipto para luego el Eterno enviar las plagas, sino que Israel fue guardado dentro de Egipto y vivió las plagas juntamente con los egipcios. Que no los tocó, que no hubo mortandad para los israelitas, es otra cosa. Pero estuvieron ahí presentes. Y esto nos deja que pensar, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que el Señor ha dicho ya ha sido hablado. Y esto quiere decir que el Señor, como en todo, ha tenido patrones digamos que de maneras de obrar o de hacer las cosas que encontramos en toda la escritura. Y este es uno de ellos, ¿no? Así que pensar que seremos llevados antes de que la tribulación comience y luego regresar nuevamente, pero como ya para una guerra final y que todo esto termine y el reinado comience, el reinado del Mesías,
pues no es tan sustentable, porque incluso la misma escritura dice acerca de la tribulación, ¿sí? Acerca de los tiempos de angustia y de dolor que se vivirán en los finales, en los postreros tiempos. De hecho, el mismo Yeshua en uno de los pasajes del Evangelio de Mateo habla acerca de esto, ¿no? Y menciona unas indicaciones, ¿no? Que dice que los que estén en Jerusalén huyan a las montañas y los que estén en las montañas no suban a Jerusalén, no vayan, el que está en la azotea no baje y el que está en el campo no vaya a la ciudad y todo esto, oren para que vuestra vida no sea ni en día de Shabbat, ¿no? Ni en invierno y, y, y hay de las que estén en cinta y todo el tiempo está hablando como va a ser difícil y estas son como las recomendaciones, pero no es como que vas a ser sacado y dejado eh, en algún lugar esperando a que sucedan las tribulaciones aquí en la tierra y luego regresar. De hecho, la escritura nos habla acerca de pruebas eh, cada vez más difíciles, ¿no? Que vendrán. Entonces, aquí en el pasaje que Pablo menciona, eh, habla acerca de la segunda venida del Mesías como el final de todas las cosas, como ya el inicio de un reinado del Mesías. ¿Y cómo arranca todo? ¿O cómo comenzará ese final? Con el sonido de una trompeta, con el sonido final de una trompeta. Dice que el Mesías descenderá y los que estén muertos en el Mesías resucitan primero y los que vivimos, dice, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes. O sea que sí hay una especie de arrebatamiento, si se quiere, o de rapto, ¿no? Pero no como se enseña en las iglesias cristianas. Y aquí no para, porque en el capítulo 5 ahí sigue hablando lo del ladrón en la noche, que es otra de las cosas para sustentar el tema del rapto, ¿no? Es que vendrá como ladrón en la noche, en la oscuridad, y nadie se dará cuenta, y de uno será tomado y el otro será dejado, y así. Pues vamos a ver qué dice esto, qué más dice acá la escritura. Pero ¿cómo puede el apóstol Pablo sustentar esto bíblicamente? ¿Por qué? Porque, como les decía la vez pasada, si los de Berea escudriñaban las cosas que Pablo les decía, a ver si eso estaba en la escritura, pues es importante ver si esto que está diciendo el apóstol Pablo fue dicho antes por algún profeta, ¿no? Este tema del final de los tiempos, del ser llevados juntamente con el Mesías, de ser reunidos de donde fuera que estuviesen a, a, a una, a una reunión con el Mesías en su segunda venida. Y hay un profeta en especial que habla acerca de esto, y es el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 11 habla acerca de esto. Dice, voy a leerlo. El capítulo 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. ¿Ah? Sí, el 11. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito, se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañará en todo, no harán mal, perdón, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Siria y Hamad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volverán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Volarán, perdón, sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con poder de espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y este es un pasaje profético hablando acerca de una reunión y de un rescate de todo el pueblo del Señor. Dice similar al que hubo en Egipto, pero como dice por allá, creo que es Ezequiel, dice: vienen días, dice el Señor, que no se dirá más, vives el Señor, el Eterno, que hizo subir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive el Señor, que hizo subir a la casa de Israel de entre todas las naciones a donde los había esparcido. Y al igual que este pasaje que dice que su pueblo, que los remanentes que hayan en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamad y en las costas del mar, habla acerca de los confines de la tierra, de donde que sea que esté Israel. Dice que ahí el Señor los reunirá. Dice, los reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, ¿no? Y dice, y ya no habrá más envidia entre Judá y Efraín. O sea, habrá unidad en las 2 casas. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, ¿no? Serán traspuestos, serán llevados. Sacarán también a los de oriente, Edom y Moab, les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Así que Isaías es el profeta que habla acerca de esto, a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo como un arrebatamiento, ¿sí? Y no es más que un reunir, ¿pero de qué? Del pueblo de Israel, de Efraín y de Judá, del remanente que esté entre las naciones, hasta las costas del mar, o sea, donde sea que estén, allí el Señor los reunirá, los recogerá. Esta es la manera bíblica de entender lo que el Señor estaba diciendo a través del apóstol Pablo, que le estaba diciendo a los tesalonicenses: ustedes manténganse firmes, velen, oren, estén pendientes, estén atentos, ¿no? Porque el mismo Dios, el mismo Yeshua vendrá, ¿no? Descenderá y juntará a su pueblo. A los muertos que han resucitado, a los muertos resucitarán, los que murieron en él, y los vivos serán arrebatados juntamente con los muertos en las nubes, y recibirá al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, hay esperanza de que el sufrimiento, el dolor, la angustia, la aflicción, todo esto no durará para siempre. El Señor volverá como lo prometió. Dice el verso 1 del capítulo 5: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así
como ladrón en la noche. Aquí viene la segunda parte de esto. Entonces, dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Y en la paracha del sábado, eso es lo que vamos a ver. Acerca de qué es qué significan las festividades, ¿no? ¿Cuál es la palabra hebrea para referirse a las festividades, a las fiestas solemnes, ¿no? Que es la palabra Moadim, que viene de la palabra Moed, que a su vez viene de una palabra raíz que es Yad, ¿no? Que es una cita, que es un encuentro, ¿no? Que es un testimonio, es una señal. Y el apóstol Pablo dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué no tiene necesidad el apóstol Pablo de escribir acerca de los tiempos y de las ocasiones? ¿Qué son los tiempos y las ocasiones? Sino las festividades, que denotan eso, tiempos, momentos en la historia de la humanidad con respecto a los planes del Eterno. Y cuando Yeshua vino en su primera venida, estuvo en tiempo de Pesaj, ¿no? Murió en Pesaj, estuvo enterrado en la tumba 3 días y 3 noches para el tiempo de panes sin levadura, luego resucita el primer día de las semanas para el día de Bikurín, de las primicias, ¿no? O del Omer Reshit, que es el comienzo de la cuenta del Omer, y luego de eso, 50 días después de esa resurrección, fue derramado el Espíritu del Eterno sobre los que estaban en el aposento alto en Jerusalén, celebrando la fiesta de Shavuot. Y si fueron cumplidas como con tanta rigurosidad las festividades primeras, ¿no? Como tiempo profético de la primera venida del Mesías, pues el apóstol Pablo entiende que al igual que eso sucedió, pues el cierre de las festividades, que son las 3 fiestas finales de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, que son las a las que nos aproximamos ya en un poco más de un mes para dar inicio a esas festividades, pues son también tiempos que denotan momentos señalados para el Eterno en sus planes, en sus designios eternos. ¿Y cuál es ese momento sino la venida del Mesías, el regreso del Mesías, ¿no? Suena a película, el retorno del Rey, ¿no? Pero así es, así será. Un retorno del Mesías reinante. Como dice una canción, vino como siervo. ¿Cómo decía la canción? Vino como siervo, pero vuelve como rey. En caballo blanco, con espada y a triunfar, ¿no? En su cinto dirá fiel y verdadero, ¿no? Es que dice la escritura en Apocalipsis. Traerá una espada en su mano y vendrá a juzgar la tierra. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Alíntense. Hay pruebas, hay dificultades, hay tentaciones, hay tribulaciones, pero sepan una cosa, y es que el Señor prometió regresar. Y en la última trompeta regresará. Y la festividad que anuncia el regreso del Mesías es Yom Teruah. Y nosotros lo celebramos año tras año, ¿no? Esperando en que en uno de esos nuestro Mesías regrese. Yeshua dice en la parábola de los 10 vírgenes, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Lo menciona, ¿no? Ahí al final, cuando está hablando acerca de su regreso. Y todo eso tiene conexión con el día escondido o el día de la luna nueva de Yom Teruah. Pero ¿en qué luna nueva de Yom Teruah, no? ¿Y a qué hora de esto? No lo sabemos. Solo el Padre lo sabe. ¿Cuándo sucederán esas cosas? Pero nosotros, como esas 5 vírgenes apercibidas con aceite en sus lámparas y también en sus cántaros, por si se les apagaba en el camino, estamos atentos. ¿A qué? Al regreso. Y aquí el apóstol Pablo nos explica aún más acerca de qué es estar en luz, como las 10 vírgenes, ¿no? Que el sábado veremos eso, qué significa el aceite, qué significan las lámparas y qué es la relación de todo esto con lo que significan las festividades
y sobre todo de la festividad de Yom Teruah, que es la del regreso del Mesías. Y bueno, y todas las demás. No tengo necesidad de escribirles en cuanto a los tiempos y las ocasiones. ¿Qué dice Génesis 1, no recuerdo, como 12 o algo así? Que el Señor creó el sol, la luna y las estrellas para que sirvan de señal de tiempos, de años, de meses, ¿no? Sirvan de tiempo de ocasiones. Para eso el Señor puso los astros. Y la luna nos sirve para el tema del Yom Teruah, para que no estemos desapercibidos. Y Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué es un ladrón en la noche? ¿No? Yeshua habló de acerca del ladrón en la noche, ¿sí sabían? Yeshua en Mateo 24, 43 en adelante dijo, ¿sabe de esto? Es desde el 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y el ejemplo que está usando Yeshua es, si tú eres un padre de familia y tienes una casa y sabes a qué horas va a entrarse un ladrón, tú no te duermes, tú esperas al ladrón, ¿no? Para que no venga y te robe. Es como la similitud. Ahora, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera a su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que no espera, a la hora que no sabe. Entonces, Yeshua ya lo había dicho. Pablo aquí se los está recordando a los discípulos de Tesalónica. Les está diciendo, el día del regreso del Mesías, el día del regreso de Yeshua, va a ser un día que si ustedes, como siervos prudentes, como mayordomos fieles, conocen lo que deben hacer y lo hacen con diligencia, pues si su patrón, si el dueño de la finca, llega, a la hora que llegue, no te va a importar. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas bien. Entonces no va a haber problema. Pero al que no es prudente, al que dice, mi Señor se tarda, me voy a poner a comer, a beber, y como dice por allá en un pasaje de la Escritura, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso a lo mejor ni viene. Tengan cuidado, porque entonces vendrá como ladrón en la noche, en la hora y el día en que nadie sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas? Dice que las vírgenes insensatas salieron corriendo a buscar el aceite, a comprarlo. Pero cuando ya lo compraron y volvieron, ¿qué dijo el Señor? No les abrió. Le dijo, no las conozco. Apártense de mí, no los conozco. Y les cerró la puerta en la cara y no hubo espacio para entrar. Entonces sigamos aquí viendo lo que dice Pablo.
Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Una gran tribulación, una prueba difícil. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que, nuevamente, simplemente hay que leer detenidamente. La doctrina del rapto es, tú no sabes, de pronto, ¡prum!, te desapareciste y te fuiste con el Señor, o si se desapareció el de al lado, ese se fue y tú te quedaste. Pero fíjate que el apóstol Pablo no está diciendo que va a ser así, él está diciendo que vendrá como ladrón en la noche, sí. Que cuando digan paz y seguridad, les vendrá destrucción repentina. Pero a ustedes, hermanos, ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Y el sábado, cuando se habla acerca de la parábola de las vírgenes y de la lámpara y del aceite y de la luz, pues entenderemos aún más esto. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es, a ustedes no los puede sorprender como un ladrón en la noche, porque ustedes no están en tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de la luz. Eso es la oscuridad, ¿no? Si ustedes apagan un bombillo, ¿no? Se pone todo oscuro. Digamos ahorita que estamos de noche, si apagamos estos dos bombillos que hay acá, estas dos lámparas, quedan aquí otras lámparas, pero las que están botando luz se apagan, queda oscuro, ¿verdad? Pero la luz sigue siendo luz, claro. Lo que pasa es que no está presente aquí. Cuando se prende el foco, pues las tinieblas se disipan, ¿cierto? Pero si miras afuera, allá hay tinieblas, allá está oscuro. ¿Por qué? Porque no hay luz. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es, donde hay luz, no hay oscuridad. ¿Y qué es la luz? Según la palabra de Dios, según la Biblia, según lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo. La palabra de Dios, eso es la luz. Y dice, ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Estar en tinieblas es estar sin luz es estar sin palabra, sin instrucción, sin hacer la voluntad del Eterno. Así que, si no conocen las escrituras, que el Pablo dice, no tengo necesidad de escribir acerca de los tiempos y de las ocasiones, porque ustedes los conocen. ¿Y por qué los conocen? Porque están en luz. ¿Y por qué están en luz? Porque hacen la voluntad de Dios, porque guardan sus palabras, porque siguen sus caminos. Así que ese día no los va a sorprender a ustedes. ¿Por qué? Porque como dijo Yeshua, ¿quién es el buen siervo fiel y prudente? El que hace la voluntad de su Señor y que sin importar a la hora que llegue su Señor, lo va a encontrar haciendo lo que lo dejó haciendo. No va a ser el insensato o el ocioso que dice, mi Señor se demora, entonces comeré, beberé y ¿qué pasará? Que cuando su Señor llegue, lo sorprenderá como ladrón. ¿Y qué va a hacer? Lo va a reprender y lo sacará, lo echará afuera a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tinieblas, ausencia de luz. Yeshua también dijo acerca de él mismo que él era la luz del mundo. Así que estar también en tinieblas es estar sin Yeshua, es estar sin la luz. Así que dice el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? De luz. E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, ¿no? Ese dicho que le decían a uno, hágale por la sombrita. Y alguna vez escuché a un hermano en la fe que dijo, por la sombrita no, porque toca por la luz, porque somos hijos de luz. Por la sombrita no van los hijos de la luz. Y aunque suene a secta rara, si los hijos de la luz, ¿no? Suena como a secta extraña. Pero los del camino, los de la fe en Yeshua, los seguidores del Mesías son hijos de luz, hijos del día, no de las tinieblas. No somos de la noche
ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nuevamente, ¿qué pasó con las 10 vírgenes? Se quedaron dormidas, ¿verdad? Y cuando vino el novio, las que tenían aceite en sus lámparas se despertaron y siguieron, ¿no? El sábado veremos eso porque ambas se duermen, tanto las prudentes como las insensatas. Pero cuando viene el esposo se despiertan y las que tenían aceite en sus lámparas pues salieron detrás de él. Las que no, les tocó ir a comprar y cuando llegaron ya era demasiado tarde. Seamos sobrios, velemos. La relación entre sobriedad y velar no es trasnochar todas las noches y que a ver, cuando viene el Mesías, entonces no podemos dormir porque la Biblia dice que no durmamos. No, está haciendo una relación de el que anda en luz y es hijo de la luz, está en la palabra, conoce la palabra y espera la venida del Mesías con conocimiento de causa, sabiendo qué es lo que está haciendo. Por el contrario, el necio, el insensato, el borracho, que sería el contrario de sobrio, ¿no? No vela. No vela la que se ve ahorita a las 8, no. No vela de no está atento, ¿no? ¿Por qué? Porque está en oscuridad, porque no conoce. Y el que no ve, ¿ah? ¿Cómo dice el dicho? Ah, no, el dicho dice el que no entiende es como el que no ve. O el que no ve es como el que no entiende. El hecho es que el conocimiento hace alusión a luz y la oscuridad hace alusión a la ignorancia del conocimiento, a la ausencia de este. Por eso el que no conoce es como el que no ve. Así que no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Este pasaje es interesante porque dice el apóstol Pablo, somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿De dónde saca el apóstol Pablo que la coraza de la fe, del amor, con la esperanza de salvación como yelmo? Porque dice el apóstol Pablo que el yelmo es la salvación y la coraza es la fe. ¿De dónde saca eso, no? De una armadura romana. Ustedes han visto alguna vez, vieron, igual también nos predicaron así, ¿no? La armadura de Dios, ¿no? Que está en Efesios, ¿no? Que dice que se vistan con el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, ¿no? La espada que es la palabra del Señor, ¿no? Todo eso que dice en Efesios, la armadura, suena a una armadura romana, ¿no? Una armadura como de un centurión, de un soldado romano. Pero esto de la coraza de la fe y del amor y el yelmo de la salvación, no se lo inventó Pablo. No dijo, uy, espérenme, a mí como que me gusta la armadura de los romanos y voy aquí a ver que la cabeza, que el casco sea esto y que... No, eso ya se había dicho antes. De hecho, el profeta Isaías lo había mencionado. Isaías 59:17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribución, con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. No a los costeños, ¿no? ¿De qué está hablando el profeta Isaías aquí? Sino de un pueblo que se había desviado del camino del Señor. Y los invito a que vean el estudio de Isaías 59 para que comprendan un poco más acerca de esto. Un pueblo que se había desviado de los caminos del Señor.
y que el Señor envió juicio sobre ellos. Y la justicia, la verdad, se vistió para darle el pago a aquellos que se habían desviado. Así que esto de la coraza de la fe y la esperanza del yelmo de la salvación no es alusión a una armadura de un soldado romano, sino a una profecía que ya mucho tiempo atrás se había hablado en el profeta Isaías, que les invito a que vean ese estudio del capítulo 59, les dije, para que lo tengan más presente. Porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Y por qué dice ya sea que velemos o que durmamos? Si él ahorita estaba diciendo que velemos y que no nos durmamos como los que de noche duermen y como los borrachos que de noche se emborrachan. Y acá dice, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que durmamos o velemos, vivamos juntamente con Él. ¿Ah? ¿Lo está diciendo por qué? ¿No? Claro, claro. Está diciendo, porque dice, velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué quiere decir esto? No, no está haciendo alusión a los que duermen como aquellos que se quedaron, como los que no están preparados para el regreso del Mesías, sino como los que murieron en la fe en Yeshua, que dice no murieron, no morirán, sino dormirán. Entonces ya sea que estemos vivos, velando, haciendo su voluntad, cumpliendo sus palabras, o durmiendo, porque ya no estamos en esta tierra, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como lo hacéis. Animaos unos a otros. La exhortación del apóstol Pablo aquí es, manténganse con ánimo los unos a los otros, diciéndose los unos a los otros que haya fortaleza, que haya esperanza, que la retribución vendrá, que Yeshua volverá, ¿sí? Que Él cumplirá sus palabras, sus promesas, lo que dijo, que Él regresará. Y dice el verso 12, rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Así que Pablo aquí, en sus recomendaciones y en sus exhortaciones, no es solamente que permanezcan en la palabra del Señor y que velen y estén atentos a esto de la venida, del regreso de Yeshua, sino que también mientras que hacen esto, mientras que velan, mientras que esperan, dice, tengan paz entre ustedes. Tengan en alta estima a los que trabajan por vosotros, a los que les presiden en el Señor. Y Pablo lo está diciendo ahí por Timoteo, por Apolos, por los que llevaban la palabra, que eran de alguna u otra manera los que presidían en estas congregaciones. Ténganlos en buena estima. Son trabajadores para la obra del Señor, que dan su vida, que la entregan para el servicio del Señor, que apartan el tiempo para preparar un mensaje, para llevarles palabra, ¿sí? Dice, ténganlos en buena estima para con vosotros, ¿no? Es como cada vez que alguien traiga un mensaje para ti de parte del Señor, cada vez que escuches a un predicador hablando un mensaje de parte del Señor, pues tenle en buena estima por la obra que hace, ¿no? Porque
porque lo hace obviamente por amor al Señor, pero también por amor a ti. Y eso implica tiempo, implica dedicación, implica conocimiento, implica estudio, ¿no? Así que estimemos mucho eso. Yo nunca hablo de esas cosas y uno no se acostumbra a hablar acerca de eso porque eso parece como echándose flores a uno mismo. Pero aprovecha uno cuando estos pasajes salen a la luz, cuando los estudiamos, porque a veces no, no tenemos en estima a los que predican, a los que preparan un mensaje, a los que lo llevan, ¿sí? Y tenerlos en estima no es como que, no me cae bien ese predicador, no. Tenerlos en estima eh, es ser de alguna u otra manera agradecidos con el servicio que se presta. ¿Y cuál es el mejor agradecimiento que puede haber para alguien que predica, para alguien que enseña? ¿Ah? No. El mejor agradecimiento para una persona que está predicando es que se le escuche, ¿no? Que esté atenta a la persona, porque cuando hay mucha palabra, ¿verdad? Pero no hay disposición para oír, no hay atención, no hay nada, pues es lo que dice el apóstol Pablo. Esos que trabajan entre ustedes lo hacen para el Señor y por ustedes. Ténganlos en estima. Ténganlos en amor por causa de la obra que hacen, ¿no? Tengan paz entre vosotros. Tengan una unidad, armonía, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes que nos ven cuando cuando estamos transmitiendo los estudios, de pronto los ponen y ya, no se le dan play ahí ya y saludo como para que sepan que estoy ahí, pero y ya, ¿no? Me pongo a hacer otra cosa o me dedico a hacer otra cosa y me voy y no lo escucho, sino que lo dejo ahí, ¿no? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tengan esa disposición, ¿no? Bueno, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Así que el que esté ocioso, amonéstenlo. Al que tenga poco ánimo, aliéntenlo. Al que esté debilitado, sosténganlo. Sean pacientes unos con los otros. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con todos y para con todos. Y uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Tamid besimjano, estar siempre alegres. Orad sin cesar. Manténganse en la oración, manténganse en esa comunión con el Señor. Den gracias en todo, que se olvida, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en el Mesías Yeshua. No apaguéis el espíritu. ¿Cuándo se apaga el espíritu? ¿Cuándo nos apartamos? ¿Cuándo dejamos de orar? ¿Saben cuándo se apaga el espíritu? Cuando deja de tener importancia lo que se hace. Cuando se vuelve monótono. Cuando se vuelve... Sí. ¿Cuándo se vuelve religiosidad? Lo que les decía ahora. Cuando le pones play al estudio y ya. Te sientes que estás como cumpliendo y ya. Ves el estudio o lo escuchas y ya. Ahí, eso es apagar el espíritu. Y uno cree que de pronto tiene el espíritu ahí, que porque todos los días escucho prédicas. Pero pues escuchar prédicas es como, si se pone desde ese punto de vista, escuchar prédicas es como poner el radio y la emisora y que suene la música, ¿no? A veces uno está trabajando y pone la emisora y eso y ahí suena y suena y suena y suena y suena, pero y ya, ¿no?
¿Cuándo se disfruta, digamos, la música que se pone en una de estas? Cuando tú estás escuchándola y la cantas y estás como pendiente de lo que está pasando. Pero cuando no, pues es como un acompañamiento más y así puede ser una predicación. Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el espíritu se apaga así. Cuando el Shabbat se vuelve monótono. Y monótono cuando se vuelve, pues como que, bueno, ya sé que hay predica de tal a tal, después las jalel y ya, y listo, ya como que cumplí. O entre semanas las enseñanzas de la noche, como que, me conecté y ya cumplí. Eso es apagar el espíritu. ¿Cuándo no se apaga el espíritu? Pues cuando eso lo haces con pasión, con amor, con entrega. Cuando cada estudio, cuando cada alabanza, cuando cada Shabbat, cuando cada reunión, la disfrutas, en verdad. No menospreciéis las profecías. Cuando nos aburre escuchar la palabra del Señor, eso es menospreciar la profecía. Porque lo que está escrito son palabras. Y cuando leemos los profetas y cuando leemos a Yeshua y cuando estamos leyendo profecías, palabras que el Señor dijo con respecto a nosotros, con respecto al mundo, con respecto a su pueblo, ¿verdad? Examinadlo todo, retened lo bueno, ¿no? Hay mucha gente que escucha las predicaciones y están hablando y de pronto el predicador dice, o sea, ahí cuando uno nota que se escuchan es en automático, no se les presta atención, sino se escuchan en automático y es cuando están hablando algo y entonces el predicador dice algo, X o Y, y la persona asiente o dice amén y está diciendo por allá otra cosa que nada que ver, ¿no? Entonces, dice Pablo, examínenlo todo, retengan lo bueno, porque incluso no, todos los que predicamos, todos los que hablamos, en muchas ocasiones hay cosas que puede que no vengan de parte del Señor, o sean errores de uno, o sean cosas que no van al caso, que no tienen nada que ver, o yo qué sé. Y si a todo le decimos amén, y si todo lo que dice el pastor o el predicador lo pasamos entero, pues graves. Tenemos que escudriñar la palabra, ¿no? Por eso cuando haya un estudio, lo mejor que puede haber es que uno tenga la Biblia ahí, la escritura, para confirmar si lo que se está leyendo es así, ¿no? Porque pues uno podría coger y leer, nosotros les pasamos los pasajitos ahí en YouTube, pero uno fácilmente podría estar leyendo otra cosa o diciendo otra cosa o diciendo es que Dios dijo esto en tal lado y nunca lo dijo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues examinarlo. ¿Y cómo se examina? Pues con la escritura, con la palabra, ahí se examina. Retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Yeshua. Este capítulo no, sino este libro, esta primera sección habló acerca de la santificación, de lo que el Señor quiere en nuestras vidas, como qué tipo de santidad y de santificación, ¿no? Y en el capítulo 2 creo que fue, o 3, que leímos, el apóstol Pablo habla acerca al apartarse de la fornicación, de que tengan una sola mujer, de que no estén en cosas que no deben, ¿no? Que se mantengan firmes en la palabra y que se santifiquen. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua vuelva, ¿no? Esperará, ¿no? Hallar santidad en medio de los que lo esperan, lo esperamos, ¿no? Y santidad no es que nos salga aureola en la cabeza y levitemos, no. Santidad es ser apartados. Y la única manera de ser apartados para el Señor es haciendo su voluntad, es guardando sus palabras. En nuestro mayor esfuerzo, entregando nuestro mayor esfuerzo para que esas palabras puedan ser reales en nuestra vida, ¿no?
no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todas estas cosas nos santifican. ¿Por qué? Porque nos apartan del pecado. Entonces, mantengámonos, dice, irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Yeshua. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y tengan por seguro, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que el que prometió que regresaría, volverá. Pero ustedes hagan lo suyo, que el resto pues se encarga él, en el tiempo en el que él desee venir, volver, cuando sea que deban cumplirse estas cosas, pero mientras tanto no nos durmamos, dice. No seas como el que dice, no, eso ya se demoró, eso como que no es verdad. No, mantente firme, porque si piensas de esa manera, en un momento te va a tomar como ladrón en la noche, te va a sorprender. Y ahí ya no habrá eh, esperanza, ya no habrá oportunidad. ¿Por qué? Porque la tuviste, ¿no? Hay un pasaje en la escritura que dice que mientras que hay vida, hay esperanza. Y eso quiere decir que mientras que nosotros tengamos vida, mientras que respiremos, hay una mejor manera de hacer las cosas, hay una oportunidad de volvernos a Dios. Porque cuando ya no hay vida, ya que, dice el salmista David, en la muerte no hay memoria de ti, y en la tumba, en el sepulcro, ¿quién te alabará? No se puede, ¿no? Los muertos no pueden alabar a Dios, porque los muertos están muertos. Los vivos, tú y yo que estamos vivos, tenemos la oportunidad de servirle y de seguirle. Si moriste en ese camino, pues hay esperanza porque dice, tendrás vida eterna, resurrección. Pero si no, si moriste en tu ley, como Lorenzo Lamas, el renegado, sin Dios, sin ley, sin nada, así viviendo como te parece, pues ya, viviste tu vida. No esperes más nada a cambio de eso, ¿no? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, dice el apóstol Pablo aquí despidiéndose en la carta. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Este os conjuro suena raro, ¿no? Siempre pero la escritura lo usa mucho. Pero ese os conjuro no es como abracadabra, una vaina así, un hechizo raro. No. Es como un mandato que está dando el apóstol Pablo, de que les demando que esto se lea, que esto lo escuchen todos a los que les envía esta carta, ¿no? Porque esta carta fue enviada a una comunidad llamada, ubicada en Tesalónica. Entonces, el apóstol Pablo dice a todos los que se congregan en esa comunidad, los que se reúnen en esa comunidad, pues que escuchen esto, porque es para ellos. Entonces ahí es donde dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos, que no falte ninguno por escucharla. La gracia de nuestro Señor Yeshua sea con vosotros. Amén. Y ahí se despide el apóstol Pablo en su primera carta a la comunidad o a la congregación de los tesalonicenses, ¿no? Y una carta, pues, muy interesante. Los primeros capítulos, pues, hablan mucho de esos saludos y de ese viaje del apóstol Pablo y todas esas cosas. Pero ya luego se pone interesante con el tema que toca de la santificación y del guardarnos firmes, santos, apartados, hasta el regreso de nuestro Mesías Yeshua. Y eso sigue aplicando porque no ha regresado aún. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Manténganse en esa santificación, en esa santidad constante, día tras día, velando, estando en luz, no estando en tinieblas, ¿no? Guardando la palabra de Dios. Porque de esa manera no los sorprenderá, sino que los hallará como obreros fieles, ¿no? ¿Y qué hace un señor de un terreno en la parábola que usa Yeshua? ¿Qué hace el dueño de un terreno cuando el mayordomo que deja encargado en su casa la cuida, la guarda, hace las cosas que debe hacer, ¿no? La pone a producir, mejor dicho, la trabaja y hace lo que debe hacer? Pues cuando llega el dueño de la casa, lo ve haciendo las cosas y le da su buena paga, ¿no? Lo recompensa. Pero si deja un mayordomo holgazán, que se gasta las cosas, que a sus anchas vive como quiere, pensando
eso es como nunca viene, como eso no viene, no aparece por acá, eso ni será que le importa. En algún momento llegará a pedir cuentas. Y ahí es lo que dice Yeshua. Cuando llegue a pedir cuentas y te halle como un mayordomo infiel haciendo las cosas mal, pues ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, que seamos hallados siervos fieles, hombres y mujeres que están dispuestos a hacer la voluntad del Señor, sabiendo que el Señor recompensará a todos aquellos que permanezcan en su voluntad. Así que, hermanos, espero que haya podido ser claro con este tema del arrebatamiento y esto, para que se entienda lo que bíblicamente dice la Escritura. Ahora ustedes confronten eso con la misma Escritura, no solo lo que yo les dije acá, sino vayan a la Escritura e indaguen, miren qué dicen los profetas, miren qué dijo Yeshua con respecto a esto, y vean que lo que ha hecho el hombre es, pues, inventar doctrinas, ¿no? Y es de lo que Yeshua decía que se cuidaran. Cuídense de eso, de los engaños, de las falsas doctrinas, de las doctrinas de hombres, de lo que dijo el Señor mucho tiempo atrás: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No puedo pensar yo que honro a Dios y que sigo a Dios cuando lo que hago es seguir creencias y costumbres humanas de hombres. Cuando sirvo y sigo a Dios, debo hacerlo a la manera que Dios dijo, como Él quiere ser seguido, como Él quiere ser servido. Entonces eso es lo que espero que cada uno de ustedes, por sus propios medios, escudriñen la Escritura y busquen ahí la verdad, porque Yeshua dijo: a vosotros os parece que ahí está la vida. A vosotros os parece que aquí está la vida en la Escritura, pues escudriñenla, búsquenla, ustedes también. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde en esta noche, les prospere y les dé descanso. Espero nos podamos ver en una próxima ocasión y seguir con estos estudios verso a verso de toda la Escritura, de toda la palabra de Dios. Buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias a los que estuvieron ahí presentes en este estudio. Y bueno, recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos, shalom. Con gusto. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios, nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me
te presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech